Bueno, señores, ustedes saben que a diferencia de sus amigos Adolfo Bioy Casares o Silvino Campo, que tenían grandes fortunas personales, Jorge Luis Borges necesitaba trabajar, siempre necesitó trabajar. Y a los 37 creo, a los 37 años, entró como auxiliar en una biblioteca, en una biblioteca pública de la ciudad. En este momento, en esa biblioteca, que es la Miguel Cané, en el barrio de Boedo, se estuvo remodelando la biblioteca y se decidió hacer una muestra permanente dedicada a los años en que Borges trabajó allí. Allí escribió Borges algunos de sus libros más importantes. Estuvo cerca de, creo que 9 años, y con el primer peronismo, ¿se acuerdan? Es el episodio que él fue derivado a inspector de aves y gallinas. Entonces, bueno, Borges renunció, por supuesto. Pero todos esos años estuvo ahí, el recuerdo de Borges está, y esta muestra está curada por Pablo Llanera, con quien estuvimos, hicimos esta nota. Ahí la mostramos. Borges trabajó en la Biblioteca Miguel Cané entre el año 1937 y 1946. Era auxiliar primero, es decir, se dedicaba a clasificar libros. Y fue un periodo bastante particular en su vida porque, si bien uno puede decir que Borges siempre fue Borges, fue acá cuando nació el Borges que reconocemos como tal. Es decir, nosotros reconocemos sobre todo a Borges por el autor de esa especie de Big Bang de la literatura del siglo XX, que es ficciones, sobre todo por Pierre Menard, autor de Quijote, que es probablemente el cuento más radical, ¿no?, del siglo pasado, es casi un cuento conceptual. Bueno, todas esas invenciones de Borges fueron más o menos madurando en esos años que trabajó en este lugar, de manera muy gris, casi con dolor. La posición de Borges respecto del trabajo en la Cané fue cambiando con los años. Algunas veces decía que había sido el periodo más triste de su vida, otras veces dijo que tenía una deuda de gratitud con este lugar, y efectivamente tenía razones para tener esa deuda, porque no solamente escribió eso que decía que escribió, digamos, probablemente la parte o los relatos más originales y más radicales de toda su obra, sino que también fue el periodo en el que más leyó, y leyó cosas que fueron muy importantes para su escritura posterior. Por ejemplo, la Divina Comedia. Digamos, en el tranvía que lo traía desde su casa hasta acá, más o menos una hora de viaje, iba leyendo una edición inglés-italiano de la Divina Comedia en 3 tomos, así también en cuenta que se enseñó un poco a sí mismo el italiano, leyendo un canto en inglés y otro en italiano. Él le gustaba mucho contar que un día llegó una enciclopedia y alguien encontró, Borges ya había publicado algunas cosas, y aparecía en la enciclopedia el nombre, era él, ¿no? Y los compañeros se reían de encontrar un homónimo, lo que no entendían que era un homónimo, no se daban cuenta que era la misma persona que trabajaba con ellos todos los días. En cuanto a la curaduría del espacio, decidimos básicamente establecer 2 zonas muy marcadas, que son Borges autor y Borges lector. En la parte de Borges lector, que es en la que estamos ahora, vemos objetos y libros que Borges leyó o tradujo en el periodo en el que trabajó en esta biblioteca. En la sala Borges autor vemos, por el contrario, o complementariamente, los textos que Borges fue escribiendo en esa época, ¿no? En muchos casos, en general, son primeras ediciones. Se puede ver, por ejemplo, la primera publicación de Pierre Menard en la revista Sur, del año 39, la primera edición de ficciones, que es el libro donde justamente se recopilan la mayor parte de los cuentos de este periodo. Y después también hay una recreación del escritorio en el que Borges trabajó en la biblioteca. Trabajó escribiendo y leyendo, ¿no? Él trabajaba en 2 lugares, en un cuartito que está acá al fondo, y también solía hacerlo en el sótano, siempre, como decía antes, como recluyéndose para poder estar solo, ¿no? Y aprovechar esa soledad de las horas muertas, porque él terminaba muy rápido su trabajo y luego se dedicaba a su propia escritura.
Luego hay una cronología, una línea de tiempo bastante extensa que cubre todo el periodo, toda la vida de Borges, pero se concentra especialmente en estos años del 37 al 46. Hay un espacio cerrado donde se pueden ver entrevistas a Borges y una de las clases que Piglia dedicó a Borges en la televisión pública. Y también, por supuesto, hay una sala de lectura, porque la idea es que este espacio no sea un espacio simplemente museístico o simplemente conmemorativo, sino que esté vivo. Es decir, que si alguien quiere venir a leer a este espacio, pueda venir a leer, del mismo modo que se harán conferencias también, sobre todo a partir del año que viene. Esta biblioteca, para muchos escritores y lectores, se convirtió en una especie de lugar de peregrinación, ¿no? Cuando Pamuk vino acá, quiso conocer la Biblioteca Canet, Vargas Llosa quiso conocer la Biblioteca Canet, justamente porque es el lugar donde trabajaba Borges. Julian Barnes quiso venir acá, y muchos otros escritores querían ver dónde verdaderamente Borges había trabajado esos años tan decisivos. Era evidente que hacía falta darle un espacio, digamos, que la biblioteca tuviera un lugar destinado a evocar el paso de Borges por este lugar. Esto tiene una doble orientación. Por un lado, recuperar esta biblioteca para el barrio, y por otra parte que también se convierta en un foco de atracción para visitantes extranjeros e incluso en un foco de actividades también académicas, ¿no? Siempre relacionadas con Borges.